chicos, les voy a enseñar un poquito sobre el tema de la matriz de aspectos e impactos ambientales. Como les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar o primero reconocer cuál es nuestro proceso. Entonces imaginemos que tenemos aquí nuestro proceso, ¿sí? Que tiene acá varios subprocesos. Entonces imaginemos que acá entra de repente materia prima, y acá de repente sale de esa materia prima residuos. Digamos que de repente son cáscaras, ¿no? Luego esto pasa, de repente un proceso de pelado, ¿no? De acá de repente pasa un proceso de cocción, ¿no? Una cocción. Entonces acá entra energía, ¿sí? Y acá de repente necesita también agua, ¿sí? Para su cocción. Y de acá pasa un proceso de, digamos, de enfriado, por lo tanto necesita nuevamente agua, ¿sí? Y de repente puede ser también que necesita energía, y de acá va a salir residuos líquidos, ¿ya? O sea, un efluente líquido, ¿sí? Entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Ingresa materia prima, ¿no? Salen residuos sólidos como cáscara, en este caso serían orgánicos, ¿sí? Luego entra energía para la cocción, agua, ¿no? Y de acá luego pasa a un proceso de enfriamiento en el que necesitamos agua y energía, ¿no? Y salen acá unos residuos líquidos. De acá de la cocción, por la energía, no sale que sean de repente que se ha llevado a cabo mediante una cocina, ¿no? Ahí sí tendríamos que considerar que salen emisiones de material particulado o de repente emisiones de gases de combustión, ¿no? Pero imaginemos que de repente solamente es eléctrico, ¿ya? Entonces este sería mi proceso. Lo que yo voy a hacer es a esto, lo voy a llevar aquí, ¿sí? Entonces acá diremos que nuestro proceso primero es el tema del pelado, ¿sí? Luego tenemos el tema del calentamiento, y luego tenemos el frío, ¿sí? En el pelado las actividades básicamente va a ser lo que hemos visto ahorita, ¿no? Que es el tema del retiro de cáscara. En el calentamiento es cocción del alimento, y en el enfriamiento va a ser bajar la temperatura. Que en realidad también podríamos poner acá pelado, calentamiento y enfriamiento, ¿ya? Entonces, aquí hemos dicho que el aspecto ambiental, si recordamos un poquito, ¿no? Primero tenemos acá, lo primero que es agotamiento de recursos, ¿no? No, perdón, consumo de materia prima, ¿ya? Luego tenemos básicamente eso, ¿no? Consumo de materia prima, y el impacto ambiental va a ser el agotamiento del recurso, ¿sí? Luego en el tema del calentamiento tenemos, por ejemplo, el consumo de energía, y también tenemos el consumo de agua, ¿sí? En ambos vendría a ser el agotamiento del recurso. ¿Sí? Luego vemos el tema de bajar la temperatura, en el cual ingresa agua y energía. Entonces acá digamos que hay también lo mismo, ¿no? Consumo de agua, consumo de energía, ¿sí? Y también hay agotamiento de recursos. De repente, como les decía acá en el caso del calentamiento, imaginemos que se ha cocido con que se ha utilizado no energía eléctrica, sino de repente se ha utilizado combustible. Entonces acá podríamos poner otra actividad, ¿no? Del calentamiento, que sería
caso el aspecto es, en este caso podríamos decir que sería básicamente vamos a llevarlo con la generación de gases de combustión, ¿sí? ¿Cuál es su consecuencia? Su impacto es contaminación del aire. ¿Sí? Acá también en el pelado, de retiro de la cáscara, había un aspecto ambiental que dijimos que era la generación de residuos sólidos, ¿no? En este caso orgánicos, ¿sí? Y la consecuencia es la contaminación del suelo, ¿sí? Entonces, básicamente así podríamos irlo haciendo, ¿no? Es importante identificar el proceso, las actividades y el aspecto ambiental, ¿no? De repente hay un proceso que es básicamente el pelado, ¿no? El retiro de la cáscara, o de repente primero para el pelado, primero se lava, entonces sería lavado, luego pelado, ¿no? O retiro de cáscara, o sea, eso hay que identificar, ¿no? Un proceso puede tener varias actividades, o un proceso puede tener una sola actividad, entonces hay que tener que identificar cuál es, ¿sí? Esta parte de requisitos legales la vamos a dejar porque en realidad ustedes ya lo conocen, ¿no? El tema de requisitos legales. Pero sí podemos ir ya al tema de la matriz de gravedad y probabilidad. Ok, entonces en la matriz vamos a empezar, ¿no? Con el consumo de materia prima o agotamiento de recursos, diríamos que la probabilidad de que pase esto es probable, ¿no? Entonces acá vamos a poner que es probable, ¿ya? Y la gravedad sería, o sea, que ella la consecuencia esta que haya el agotamiento de recursos es, diríamos, moderado, ¿ya? Moderado, por lo tanto el nivel de riesgo sería, si es que es moderado y probable, sería medio, ¿ya? En cambio, en cuanto a la situación, ¿no? Acá básicamente se coloca que es una situación de emergencia, es una situación normal. Esto es una situación normal, ¿no? Porque esto ocurre siempre, o sea, es un proceso normal. ¿Cuándo diríamos que es de emergencia? Cuando, por ejemplo, hay un derrame, ¿no? Entonces, acá el nivel de riesgo medio, ¿no? Entonces, acá, en el siguiente, vemos la generación de residuos sólidos, ¿no? La probabilidad, también digamos que sea probable, ¿no? Y la gravedad, si es que, por ejemplo, en este caso tenemos un biodigestor, bajaría, ¿no? En este caso no lo tenemos, entonces vamos a poner igual moderado, igual acá colocamos normal y riesgo medio, ¿sí? Y vamos completando de todas las demás. En el caso de la combustión, diríamos también que es probable. La gravedad diríamos que es de repente mayor, ¿ya? Le vamos a poner mayores. Entonces, si es que es mayor y probable, diríamos que acá es un alto. No, perdón, acá es normal y acá es alto. ¿Ya? Acá. Y así seguimos completando, ¿ya? Ok, en cuanto a la significancia, podríamos, ya le hemos puesto, ¿no? Que el nivel de riesgo es medio, ¿no? Y básicamente aquí en el tema de control operacional es qué podríamos hacer para que eso disminuya, ¿no? O se controle. Por ejemplo, ¿qué hacemos para el tema de las cáscaras? Por ejemplo, implementar un biodigestor, ¿no? Un biodigestor. De repente en el otro, para la generación de residuos, no es consumo de materia prima, ¿no? Para el agotamiento de recursos, de repente podríamos poner esta implementación de un biodigestor, eso lo vamos a poner en el segundo, ¿ya? En el primero, de repente, sembrar, ¿no? Sembrar árboles, ¿no? U otros quizás, que vaya con la materia prima. Después en la combustión, de repente un filtro para gases. Para el tema de la energía, de repente también podría ser el tema de utilizar energías limpias, ¿no? Por ejemplo, gas, ¿no? Podría ser una opción. Acá para el
tema del agua, de repente filtros o cámaras de recirculación. O sea, es ir viendo qué es lo que podríamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Igual acá, energías limpias, y acá cámaras de recirculación. Entonces, básicamente eso es la matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿sí? Entonces, es ir reconociendo el proceso, la actividad, los aspectos y los impactos, ¿sí? Muy bien, chicos.